Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Aina. Como os decía mi compañera, bueno, soy Alejandro del Río y voy a ser la persona del QNES que os va a acompañar en este webinar. Como ya sabéis, dentro de todas las posibilidades que SAGE X3 nos ofrece, nosotros hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en aquello que nos va a permitir determinar cómo solucionar determinadas peculiaridades que son propias de nuestro sector, que son propias de tanto del sector farma como de cualquier sector de fabricación química fina, ¿de acuerdo? Entonces, de momento os voy a mostrar simplemente los contenidos, pues un poco de la agenda que vamos a tratar a lo largo de esta mañana. Como ya os adelantábamos a través de las redes, los 3 puntos que vamos a tratar van a ser fundamentalmente, el primero, de qué manera este ERP nos permite solucionar las necesidades de nuestros clientes, cubrir sus requerimientos de pedidos. Ya os adelanto, la propia solución cuenta con un módulo específico de CRM que nos va a permitir gestionar todos los contactos con nuestros clientes, agendas, llevar a cabo campañas de marketing. Lo que pasa es que, bueno, no van a ser estas las cuestiones que tratemos hoy, si quería comentároslas. También hablaremos de qué forma el sistema nos permite llevar a cabo la cobertura de normativas de calidad y, pues fundamental para nuestro área, el mantener de forma constante el nivel de calidad del producto, ¿vale? En cuanto a los clientes, los 3 puntos que voy a mostraros se van a basar fundamentalmente en de qué manera el sistema de forma automática nos permite cubrir estas necesidades, de qué manera podemos acceder además a esta información en tiempo real y luego también prioritario para nuestro sector, cómo gestiona el sistema las asignaciones o reservas de lotes. En cuanto a las normativas, me parece interesante mostraros, pues vamos a centrarnos en estos puntos, de qué forma el sistema gestiona también de forma automática la comunicación tanto a nivel interno como externo. A nivel externo, pues con todos nuestros clientes, proveedores, etcétera. A nivel interno, vamos a ver que nos permite, este sistema de mensajes automáticos nos permite controlar toda la integridad de nuestros datos, quién está tocando qué, y no solo eso, sino también propio de nuestro área de trabajo, de qué forma podemos gestionar auditorías de tablas de la aplicación y de campos concretos. Antes de despedirnos, bueno, fundamental para el sector, de qué manera gestiona SAGE X3 la trazabilidad detallada y, bueno, no solo esta trazabilidad, hablaremos también de genealogía de lotes y, bueno, igual de importante, de qué manera vamos a gestionar tanto caducidades, reanálisis, las solicitudes de análisis que vamos a tratar en nuestros laboratorios, que lo iremos viendo a lo largo del webinar. Si os parece bien, vamos a entrar ya directamente al producto. Os voy a mostrar. Es importante, quería también comentaros, dentro del sistema X3 podemos acceder de diferentes formas a la misma función, lo que les sea más cómodo a cada uno de nuestros clientes o a los usuarios de nuestros clientes. Lo que os estoy mostrando es un proceso visual, o vamos a ver un par de procesos visuales, que es una herramienta con la que el sistema nos va a permitir desplegar de forma visual, a golpe de vista, lo que serían los diferentes pasos de diferentes tareas de nuestros empleados, lo que nos permite, bueno, por una parte, reducir enormemente su curva de aprendizaje y por otra, bueno, pues contar, aparte con la gestión de favoritos, etcétera, que ya hemos tratado en otros webinars, pues dejar a mano estos accesos para nuestros usuarios, ya que lo que estamos viendo pues no consiste únicamente en una diapositiva estática, sino que desde cada uno de los puntos de este proceso visual que estamos viendo vamos a tener acceso a las funciones que tratemos. Entonces, bueno, quería comentaros esta función del proceso como eje vertebrador. Si no es la única forma en la que podemos acceder a estas funciones, pues la que vamos a utilizar por resultar más intuitiva, ¿de acuerdo? Entonces, si entramos al primer punto que os mencionaba previamente en cuanto a de qué forma tratar las demandas de nuestros clientes y la gestión de procesos, el primer punto que nos ha parecido fundamental mostraros
es que dentro de este ERP contamos directamente con un planificador. Este planificador va a permitir automatizar la cobertura tanto de ventas como de compras, de órdenes de fabricación, de pedidos entre diferentes plantas de nuestra sociedad. Entonces, el cálculo de necesidades que el sistema ejecuta, lo ejecuta de forma automática o forma manual. Podemos parametrizarlo para que esto se dispare pues, diaria, semanalmente, o en cualquier caso lanzarlo manualmente. Y para todas las plantas de la compañía, lo que viene siendo más habitual, indicando una a una o aquellas para las que queremos que se realice el cálculo. Bien parametrizado, una vez que la consultoría ha realizado su labor, este planificador lo que nos va a permitir es visualmente poder tratar de una forma única pues todas las posibles necesidades de nuestros clientes. Hablábamos de pedidos de venta, pero también de las necesidades que éstas van a lanzar. Pensemos, cuando nosotros contamos con X pedidos de venta, nosotros necesitamos contar con stock para cubrir esa necesidad, por lo tanto igual tenemos que fabricar, y para fabricar probablemente necesitemos comprar mercancías. Entonces, todas estas sugerencias el sistema ya las va a calcular, y además de forma conjunta con otros parámetros, como por ejemplo la cantidad de stock que queramos mantener como stock mínimo en nuestras plantas. E incluso, bueno, en el área de producción es posible especificar determinadas previsiones de consumo, de forma que el sistema esté analizando de forma continua tanto estas previsiones, los stocks mínimos que marquemos, los pedidos de venta que tengamos pendientes de cubrir, y con toda esta información lo que hace es mostrarnos a través del planificador pues las necesidades que en este momento tiene nuestra planta o tienen nuestras plantas. Pues una forma sencilla, como veis en todas las pantallas de X3 vamos a contar con la posibilidad de aplicar filtros. Una forma sencilla de mostraros un ejemplo sería pues, para esta demo que hemos preparado, una vez lanzado el cálculo de necesidades, cuál sería el aspecto de los resultados de este planificador. Voy a ampliarlo porque lo podáis ver más fácilmente. Como veis, el planificador, con el juego de datos que hemos preparado, nos está informando de pedidos que tenemos registrados de nuestros clientes, y asimismo tenemos información de sugerencias de órdenes de fabricación y de pedidos de compra. Os recuerdo, estos pedidos de compra pueden ser, o estas órdenes de fabricación pueden ser debidas a los pedidos existentes o a cualquiera de los otros casos que comentábamos antes. Lo más habitual no es mostrar o no es tratar toda esta información de manera global, porque el sistema nos permite parametrizar este resultado de forma que se adecue pues, a los dos perfiles que fundamentalmente van a tratar esta información, que podría ser el responsable de compras. Entonces voy a acceder ahora a la misma función, pero ya adaptada a este perfil de usuario. Entonces, como veis, vamos a incluir los mismos filtros que hemos aplicado previamente, únicamente filtros de fechas, aunque podríamos hilar bastante más fino. Y de cara al responsable de compras, aquí lo que hemos preparado es una pantalla en la que él va a contar, como veis, con los pedidos tanto firmes como planificados y las sugerencias que el sistema les haya mostrado, ¿vale? De nuevo, os repito, podríamos parametrizarlo para que únicamente se mostrasen sugerencias o sugerencias y solicitudes de compra, lo que cada cliente necesite. Si os fijáis, esta pantalla nos va a permitir, desde cada una de estas sugerencias, llevar a cabo una a una la ejecución del pedido de compras, una solicitud previa o un pedido en firme, que por supuesto puede atarse a unas reglas de gestión de autorización, de firma del pedido previa a lanzarle al proveedor, y que cuenta pues, con toda la casuística de tarifas, etcétera, que bueno, luego iremos comentando. Esto a nivel de compra. Entonces, recordamos, si nosotros tenemos que fabricar para mantener un stock mínimo o para cubrir estos pedidos de venta, desde este planificador yo ya sé qué es lo que tengo que comprar, qué es lo que necesito. Si accedemos a esta misma pantalla, pero ahora desde un perfil para el que se ha preparado, que sería más orientado a la fabricación, poniendo los mismos filtros, lo que vamos a obtener es el resultado correspondiente a este perfil de usuario.
Si bien con la pantalla de compras que os mostraba antes, los pedidos se pueden lanzar uno a uno y también es posible generar de una forma única todos los pedidos que sean para el mismo proveedor, de forma que pues, si tengo que lanzar pues, un pedido de 15 líneas, de 15 artículos, se le remita como un único pedido al proveedor. Nosotros desde esta pantalla de planificación vamos a tener información tanto de las sugerencias del sistema. Estas órdenes pueden lanzarse o pueden ejecutarse de forma ya en firme o planificarse, os lo comentaré. Y tenemos también la información de estas órdenes planificadas o en firmes. Entonces, es sencillo de entender. Es decir, el planificador me va a sugerir en función de las necesidades del momento, de cuando yo lanzo el cálculo de necesidades. Si yo esta tarde en mi planta se están registrando nuevos pedidos de ventas o se está consumiendo un material para el que necesitamos mantener un stock mínimo, si lanzo el cálculo de necesidades, las sugerencias obviamente cambiarán. Es posible lanzar órdenes de fabricación planificadas para que en el momento que el responsable de fábrica decide que hay una OF, una orden de fabricación que debe ejecutarse, puede planificarla de forma que ya no se vea afectado por este devenir de sugerencias, pero hasta que no la pase en firme, no podrá pues, comenzar a reservar artículos para su escandallo o comenzar a declarar producción sobre la misma. Pero si bien en la otra pantalla podríamos tratar estas sugerencias una a una o de forma agrupada, desde el propio planning global de fabricación, tenemos acceso a un plan de trabajo desde el que esta información puede también particularizarse para un artículo concreto. Si yo necesito analizar la situación de un artículo en mi planta, puedo desde el plan de trabajo revisar, de nuevo es una pantalla que es parametrizable, que podemos especificar qué elementos deben aparecer o no aparecer y contemplar toda esta información. Entonces, si retomamos un poco el índice de la sesión de hoy que queríamos mostraros, como veis con este planificador contamos ya con una herramienta que nos permite automatizar este control de stocks, de fábrica, de pedidos, ¿vale? Obviamente el sistema nos va a permitir acceder o consultar la información de forma autónoma, de forma directa, a través de innumerables consultas, de innumerables informes con los que contamos. Todos los módulos, de hecho, si os fijáis, cuentan con sus propias consultas. Es raro que sea necesario incluir alguna consulta específica para un cliente, es algo que contemos con algo muy concreto que, por supuesto, se puede desarrollar. Pero por mostraros una relacionado con lo que nosotros estamos ahora revisando, pues hablando de pedidos de venta que deban cubrirse para nuestros clientes, nosotros podemos acudir o podemos ejecutar. Esta es una consulta estándar en la que simplemente indicando, yo de los pedidos que tengo registrados en el sistema, cuáles de ellas o cuáles de ellos no han sido completamente entregados. Es tan fácil como en esta consulta ocultar aquellos pedidos que ya han sido saldados y desde aquí tenemos en tiempo real la foto de los pedidos que están ahora mismo pendientes de servir. Como ya sabréis, dentro de esa GX3, todas estas consultas estándar son consultas vivas, no son un informe que simplemente me ofrezca información. Por una parte, siempre va a ser posible estos resultados exportarlos a Excel, con lo que, esta información es susceptible de que la exportemos, que trabajemos con ella, que la remitamos, pero por encima de todo esto, son consultas vivas que nos permiten acceder a los elementos que nos están mostrando. No solo esto, sino también a otras consultas que nos ofrece el sistema. Si yo quiero revisar la información de este primer pedido que me está mostrando la consulta, cuento con un acceso directo para revisar su contenido, igual que veremos en otras consultas, pues con otra serie de accesos que nos permitan completar esta información, ¿vale? Volveremos a este punto después cuando tratemos el aspecto de la genealogía de los lotes. Aparte de todas las consultas que podemos ver, que podemos atracar esta información, la manera en la que el sistema se adapta a las necesidades de nuestros clientes se cimenta mucho en cómo SAGE ha pensado, ha diseñado los maestros de la aplicación. Entonces, permitidme que os muestre, es típico de nuestra industria que los artículos se categorizan en función del punto del flujo de producción, es decir,
que distingamos entre lo que son materias primas, ya sean materias principales o materias secundarias que, bueno, participen del proceso de fabricación, que no sea un ingrediente del producto. Estoy pensando en un carbón activo que se utilice durante el proceso de fábrica o lo que consumamos. Podríamos hablar de estas materias, igual que de excipientes, acondicionadores. Si hablamos del sector farma, pues muy típico también los graneles, productos semiterminados. Entonces, el sistema, ¿qué es lo que hace? Nos permite categorizar estos artículos y estas categorías nos van a permitir, por una parte, definir de qué forma el sistema tiene que interactuar con estos artículos, por lo tanto, vamos a marcar reglas de gestión que apliquen a todos los artículos de la misma categoría y además nos permitirá que cuando el responsable tenga que registrar un nuevo artículo, al hacerlo de esta categoría, el artículo per se ya va a registrarse con multitud de datos que ha heredado de la categoría. Muchos de ellos se podrán particularizar por artículo. Habrá otros que, como los que os muestro en pantalla, el tipo de flujo, pues si el artículo va a ser comprado, fabricado, vendido, pues van a depender directamente de la categoría, ¿vale? En este punto concreto, por ejemplo, marcar un tipo de flujo u otro nos permite a nuestros usuarios, aquí como veis, estamos revisando una categoría de materias primas. Si nosotros las materias primas no las vamos a fabricar, al desmarcar esta casilla, lo que permitimos es que no se vaya a poder lanzar una orden de fabricación de este tipo de producto. O al revés, un producto terminado que no tenga marcado, por tanto, el flujo de compras, evita que pues, un usuario de compras pueda lanzar un pedido sobre el mismo. Es interesante lo que os comento, pero para el sector nuestro, y centrándonos en lo que tiene más que ver con un cliente, podríamos revisar ya no lo que es la categoría del artículo, sino un artículo concreto para que veamos de qué forma podemos personalizarlo para las necesidades de un cliente u otro, ¿de acuerdo? Entonces, entrando pues, en uno cualquiera de los artículos con los que contamos en nuestra base de datos. Si pensamos, por ejemplo, uno de los terminados que trataremos en la demo, nosotros el artículo como tal, aparte de categorizarlo, vemos que también podemos pues clasificarlo en función de las familias estadísticas que necesitemos. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de un omeprazol que está categorizado como pues, un producto de la familia de productos químicos, fármacos y en concreto uno de los inhibidores IPP, ¿vale? Este artículo como tal tiene determinadas propiedades o características que son comunes a todos nuestros clientes. Aquí estamos viendo, pues, en el caso de que sea o no gestionado en stock, en el caso de que este artículo vaya a ser lotificado o no, porque de forma estándar SAGE nos va a permitir definir para un artículo que sea lotificado mediante lote, pero también mediante sublote o incluso también mediante números de serie, ¿vale? Aparte de estas características, vemos que ya en esta última versión se ha incluido la posibilidad de categorizar los alérgenos alimentarios para este sector de un artículo y fundamental para el sector que estamos tratando hoy, de farma y química, la gestión de caducidades. La gestión de caducidades nos va a resultar muy útil porque si bien este artículo pues nosotros lo tenemos definido, cuando lo fabriquemos va a tener una caducidad para un plazo de 48 meses y debe pasar un recontrol por nuestro laboratorio a los 24 meses, también podemos marcarle un coeficiente para definir su fecha límite de uso. Aquí estaríamos hablando de características que van a ser comunes a todos los lotes que registremos de este artículo. Sin embargo, vemos, y me centro más en el punto del que partíamos cuando hablamos de clientes, si nosotros este artículo lo vamos a vender a 3 o a 100 clientes, para cada uno de ellos, como veis, nos va a ser posible indicar no solo el código y la descripción con que nuestro cliente trata el artículo, sino características como la unidad de venta que vamos a utilizar con este cliente, sus embalajes, envasados, incluso si este cliente requiere determinada fecha límite de uso. Entonces, como veis, hay características que van a aplicar a todos los artículos de una categoría. Aquí estamos hablando de características propias de este artículo para el cliente, ¿vale? A la hora de tratar
los lotes que fabricamos, vamos a ver que, lo comentábamos antes, para resolver o para dar respuesta a la necesidad de nuestros clientes, en toda fábrica vamos a tener que marcar determinadas normas de gestión, de reserva de lotes. Entonces, las normas de gestión sobre las que nos vamos a apoyar pueden definirse también en la categoría o en cada una de las categorías que tengamos para nuestro artículo. Esto lo podemos hacer al indicar los diferentes flujos de salida, que básicamente consisten en otros RPs. Nos permiten decir, bueno, pues nosotros vamos a gestionar este artículo mediante FIFO o mediante CEFO, en fin, la norma que queramos marcar. En X3 esto es posible marcarlo no de forma general, sino, como vemos, para la reserva de stocks para un pedido, de órdenes de fabricación, para las entregas, para los movimientos internos. Entonces, para cada uno de ellos podemos marcar una norma de gestión diferente y también es posible, como veis, a la hora de hacer estas reservas, ya las hagamos de forma manual o automatizado a través del sistema, que el sistema contemple pues, estados de la mercancía, es decir, que podamos decir para que, por ejemplo, determinada mercancía se reserve como escandallo para una orden de fabricación, ha de estar en estado apto. A lo mejor hay un cliente que prefiere que en el momento que se haga la reserva se contemple también el estado cuarentena, porque contempla que, bueno, pues el laboratorio va a dar respuesta de forma ágil y, bueno, queremos también contemplar estos stocks. Entonces, esta casuística se complementa con que no estamos hablando simplemente de una asignación de, bueno, pues el primero que caduque o el primero que yo he incluido o incorporado en mi almacén, sino que yo directamente puedo definir otras características para estas normas de reserva. Entonces, hablamos de características que son muy propias, muy específicas de nuestros sectores. O sea, yo, si, por ejemplo, voy a definir una norma de FIFO por unidades, bueno, el orden de los lotes, como podéis imaginaros, va a ser FIFO, pero yo también puedo marcar otras características que son muy propias de nuestro sector farma y químico, el que nosotros, a la hora de hacer reservas, si utilizo esta norma, tenga que hacer reservas únicamente de un lote, que yo no pueda mezclar diferentes lotes en una reserva. O que al asignar, por ejemplo, tenga que hacer uso de la unidad de compra que yo haya definido. Es decir, yo puedo tener un artículo estocado, por ejemplo, en kilos, pero si sé que yo lo compro en envases, pues esa unidad es la que tiene que marcar que las reservas se hagan por envases completos, no por kilos. Entonces, como vemos, bueno, de cara a tratar estas necesidades que nuestros clientes puedan plantearnos, contamos con varias herramientas y muchas son, bueno, estamos mostrando solamente las que pensamos pueden ser más interesantes, muchas son muy específicas de nuestro sector. Si pasamos ya al segundo de los puntos, que hablaríamos, bueno, de qué forma gestionamos la calidad en cuanto a las comunicaciones internas, trazabilidades, etcétera. A ver, también de cara a la respuesta a nuestros clientes, el sistema va a incorporar determinadas workflows, llamamos, o podemos incorporar workflows, automatismos, por los que, entre otras cosas, podemos lanzar un mensaje a un cliente, pues por ejemplo, porque hayamos recibido correctamente su pedido, o porque hayamos fabricado ya su mercancía, o porque esta mercancía haya sido analizada. Entonces, si yo, por ejemplo, acudo, igual que hemos hecho antes, a través de la consulta de los pedidos de venta. Entonces, voy a revisar, se ha preparado este automatismo para que funcione no solo con el registro de pedidos de venta, sino también con su modificación, pues no haceros esperar. Entonces, si yo desde la propia consulta acudo al pedido de venta, podemos ver que en el pedido, aquí este pedido se ha registrado con una cantidad determinada. Si yo modifico esta cantidad, como os podéis imaginar, ¿vale? Aquí, como veis, en este caso estamos hablando de un pedido que ya tiene una cantidad preparada o reservada, ¿vale? Pues podemos buscar otro que no cuente con esta casuística. Si yo cualquiera de los pedidos, pues como os digo, voy a registrarlo o voy a modificar sus cantidades, en el momento que yo altere la cantidad con la que el pedido ha sido registrado, ¿vale? Vamos a calcular sus precios y al registrar el cambio, el sistema lo que va a hacer es procesa esta información. En este caso, como veis, lo que os estoy mostrando es un raza.
una traza de mensaje de aviso que pueden ocultarse y que, bueno, sirven para confirmar de la adecuación de los procesos. Aquí, en este caso, lo que está haciendo es gestionar o revisar si este pedido tiene que ser tratado por una firma, y en la siguiente traza que veremos que el sistema nos informa de que este mensaje o este pedido va a desencadenar un mensaje automático, que es el que nos están mostrando ahora mismo la pantalla, en la que, bueno, agradecemos al cliente su pedido, etcétera. ¿Vale? Para este ejemplo lo hemos incluido también en la modificación, obviamente es parametrizable. Entonces aquí sí, por ejemplo, estamos trabajando con Outlook, a lo largo de la sesión, pues iremos recibiendo mensajes de los que, bueno, hemos estado preparando. Entonces aquí recibiremos un mensaje en el que, bueno, igual que el que os muestro, luego revisaremos el que se haya lanzado ahora, el sistema lanza a nuestro cliente una confirmación del pedido. Entonces, mensajes de este tipo podemos ubicar en muchos puntos del sistema. Podemos pensar también, pues ya no en líneas de pedido, sino en órdenes de fabricación. En el momento que se ha cerrado este proceso productivo, nosotros queremos de forma automática informar a alguno de nuestros clientes, ¿vale? Entonces, si nosotros accedemos también desde nuestro flujo para revisar órdenes de fabricación que tengamos registradas en el sistema, yo puedo directamente filtrar por aquellas que no estén cerradas para no tener que visualizarlas todas. Entonces, desde cualquiera de ellas, si yo quiero llevar a cabo este cierre de la orden de fabricación, que es como tenemos preparado el workflow, en el momento que yo lleve a cabo el cierre, aquí, por ejemplo, igual que previamente hemos visto, esta orden de fabricación concreto se está optimizando ahora a través de otra herramienta, que es un planificador visual que incorpora esta versión. Entonces, tras este mensaje de aviso, el sistema lo que hace es, de nuevo, confirmar que se va a lanzar un mensaje de correo automático en el que nosotros, pues, informamos al cliente de la correcta fabricación de la mercancía. ¿Vale? Entonces, como explicaba previamente, pues, de nuevo, los mensajes los iremos recibiendo. En el caso de una confirmación de fábrica, pues podemos parametrizarlo y preparar los mensajes, pues bueno, tal y como requiera nuestro departamento, y es absolutamente parametrizable. Estamos hablando ahora de comunicaciones con clientes, que bueno, estamos de forma automática pues bueno, lanzando estas informaciones, pero vamos a hacer uso también de estos automatismos para algo que es muy específico de nuestro sector, que está muy reglado, que está muy auditado y que exige, pues, tener una integridad en los datos que volquemos en el ERP de un nivel de excelencia. Entonces, vamos a plantear, por ejemplo, pues determinados campos. Nosotros sabemos que, igual que hemos visto antes en el maestro de artículos, yo para cada uno de los artículos, os explicaba, puedo marcar pues una fecha de análisis, de reanálisis. Entonces, pensemos en cualquiera de ellos, ¿no?, de los que participen del proceso productivo, el que sea, yo voy a marcar estas fechas de análisis y estados en los que el sistema pues bueno, debe contemplar estos lotes. Imaginemos, por ejemplo, que yo sobre uno de estos artículos voy a llevar a cabo una modificación de forma que indique que el plazo de nuevo control, en vez de ser a los 24 meses, pues este recontrol va a ser al año. Y llevo a cabo el cambio. Al hacer el cambio en el sistema, de nuevo os muestro una traza que bueno, luego puede ocultarse, simplemente porque veáis que el sistema está trabajando en este momento. Ahora mismo lo que hace X3 es, al detectar este cambio, avisa al responsable. Es decir, se puede preparar, pues, para que dirección técnica recoja esta información en tiempo real de, pues, alguno de sus responsables ha llevado un cambio sobre la gestión de caducidad de uno de los artículos de la casa. Entonces, de nuevo, estaríamos ante un workflow que va a lanzar un mensaje de correo electrónico en los que, pues bueno, se indica que el artículo ha sido modificado por determinado usuario, y bueno, confidencial, como os decía, la información que queramos registrar para cada uno de estos mensajes. Entonces, como vemos, bueno, a priori estos mensajes nos van a servir tanto para comunicarnos, pues, con nuestros clientes, como a nivel interno, pues genera automatismos de control. Sí es cierto que, obviamente, si tenemos que afrontar una auditoría, esta no se va a contentar únicamente con, bueno,
un mensaje que yo tenga en la bandeja de entrada, lo que siempre nos van a requerir es que establezcamos nuestro sistema, que se llama un audit trail, una auditoría, y que esta auditoría nos permita llevar un control sobre cada cambio, mantener un histórico sobre cada cambio que se vaya haciendo sobre los datos del sistema, ¿vale? Aquí voy a pasar a otro proceso visual que bueno, hemos preparado, más específico del departamento de calidad, en el que, como veis, bueno, pues hemos incorporado pues, estas dos funciones que os comentaba. ¿De qué manera funciona? Pues bueno, muy sencillo, es decir, SAGE X3 de manera estándar nos va a permitir a nivel de tabla y a nivel de campo de tabla indicar cuál de ellos tienen que ser auditados, a cuáles de ellos el sistema tiene que mantener este histórico de campos. Entonces nos va a permitir en tiempo real, si yo, pues por ejemplo, aquí estábamos hablando de artículos, pues si yo quiero revisar los cambios que se hayan hecho sobre esta tabla de artículos, yo en tiempo real, como veis, bueno, aquí lo he tecleado porque yo conozco el código, obviamente, pues podemos buscar por la descripción o por la característica que queramos para identificar la tabla que queremos revisar. Y como veis, pues yo pues para eventos, pues si quiero distinguir entre registros, modificaciones, pues yo tengo en tiempo real el acceso a la auditoría que se ha hecho sobre esta tabla, de quién ha modificado, en qué fecha lo ha modificado. Estaríamos hablando de cambios sobre la tabla. Si necesitamos hilar más fino y si necesitamos acudir, pues por ejemplo, el ejemplo que os mostraba antes de fechas de análisis y reanálisis, pero igual puede implementarse, pensad en control sobre pues, que se modifican o no los CIFs de determinados proveedores o clientes, o la ficha de análisis que se debe utilizar de forma específica para uno de los artículos que compramos a un proveedor, por ejemplo. Bueno, aquí acudiríamos a lo que sería la auditoría ya no de tablas, sino de campo. Entonces, bueno, pues por continuar con el ejemplo que os mostré previamente, yo no voy a buscar todos los cambios sobre una tabla, sino que quiero el histórico, pues por ejemplo, del campo en el que nosotros estamos registrando esta fecha de caducidad, con lo que yo tengo en tiempo real de nuevo, para esta tabla y este artículo se ha modificado este campo. Yo sé que se ha modificado porque el evento así lo indica, podría ser también de registro o de borrado, en esta fecha y hora y por este usuario. Tengo también el registro del antiguo valor con el que contábamos y del nuevo valor que ha incluido este usuario. Entonces, como con algunos clientes les hemos acompañado en auditorías de este tipo, en el momento que bueno, se lista cuáles son los campos que tienen que ser auditados por la aplicación, y al estar auditado, en el momento que efectivamente tenemos que pasar una auditoría interna o externa, pues simplemente pues, consultar esta información y exportar la tabla. No hay más. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, bueno, tenemos una herramienta excelente para llevar a cabo el control interno y, bueno, la cobertura de normativa FDA, que es, vamos, de una importancia tremenda para nuestro sector. Pero luego también os comento, aunque no es el caso de este webinar, SAGE X3 por defecto, pues, gracias a la manera en la que trata sus documentos, pues toda la cobertura de conservación de patentes, documentaciones, etcétera, pues quedaría pues, cubierta de cara a normativa GDRP que vamos a afrontar en breve. ¿De acuerdo? Entonces, continuando con el webinar, me gustaría pasar a, bueno, también algo que es muy específico de nuestro sector, que tendría que ver con el lote, con la trazabilidad del lote. Y, bueno, los que acuden a las formaciones que impartimos saben que hablamos también mucho, no solo de la traza del lote, de tener un control absoluto en tiempo real, qué lotes tengo, en qué estado están, en qué ubicaciones están, sino también hablamos de la genealogía, es decir, no solo de cuál es el lote, sino de cuáles han sido todas las tareas o todos los eventos de los que ha participado el lote, si se ha comprado, si se ha utilizado como escandallo, si luego este producto, aquí hablaríamos de genealogía, el sistema nos permite pues tanto de lo que sería simplemente la traza como de la genealogía concreta, pues poder abordarlo pues, de forma sencilla y en tiempo real. Entonces voy a acudir a una consulta de las muchas que nosotros tenemos, que pues, la de stock detallado,
en la que yo, si quiero en un momento concreto, pues revisar pues, todos los lotes o las características de uno de los lotes con los que yo cuente en el sistema, pues yo directamente desde esta consulta, ya os digo, podría filtrar por lote, por más características, pero en tiempo real accedo al stock detallado de cada uno de estos lotes. Entonces, fijaos, de esta manera tan sencilla, pues yo cuento ya con los lotes con los que cuento de esta mercancía, en qué ubicación se encuentran, ¿vale? No solo sus cantidades, obviamente, las diferentes unidades en las que las tratemos, sino también el estado en el que están estas cantidades y luego, fundamental, cada uno de estos lotes, cuál es su fecha de caducidad, su fecha límite de uso, para cuándo tengo previsto su recontrol o reanálisis, cuándo ha sido su última entrada y, de una importancia también terrible, cuál es, si lo hubiera, el código de la solicitud de análisis que pudiera estar bloqueando este lote. ¿Esto qué significa? O sea, cuando hablamos de traza y cuando hablamos de estos estados y de estas fechas, ¿cómo lo incorporamos al sistema? Me vais a permitir que os muestre, al principio del webinar, hacía referencia a las categorías de artículos. Decíamos que para cada una de estas categorías, vimos antes, podemos marcar pues, normas de asignación. Vamos a hablar ahora de flujos de entrada. El sistema, de forma estándar, me va a permitir de forma dinámica el marcar que para cada uno de los flujos de entrada, podemos pensar en la recepción, pero bueno, para cualquiera de los posibles flujos de entrada con que cuenta la aplicación, yo puedo marcar, como veis, disculpadme, como veis, cuál va a ser la ubicación por defecto si estoy recepcionando esta mercancía, cuál va a ser el estado por el que se va a autorizar esta entrada. O sea, si yo recepciono mercancía de tipo materia prima, yo puedo marcar que solo puede entrar en cuarentena y los subestados autorizados. ¿Vale? Los subestados porque sabéis que también es propio de nuestro sector no hablar únicamente de mercancía en estado apto, en cuarentena o autorizado, sino que simplemente necesitamos hablar de subestados. Pues hablamos, por ejemplo, una vez pasado el análisis que se lleva a cabo la liberación de fábrica, tendríamos ese primer, entre comillas, estado de apto, pero que a lo mejor tiene que completarse con una gestión documental que permite marcar no la liberación de fábrica, sino la autorización para la exportación de ese lote. Entonces, bueno, como habéis hablado, no solo de estados, sino de subestados. El estado por defecto que va a aparecer cuando yo registre la recepción y, fundamental, si al realizar la recepción de esta mercancía, SAGE X3 debe lanzar automáticamente una solicitud de análisis. ¿Esto qué significa? La mercancía que está bloqueada por una solicitud de análisis no va a poder ser utilizada dentro del escandallo de fabricación. Esta mercancía tampoco va a poder ser vendida si no está en un estado apto, ¿vale? Y luego, por supuesto, pues podemos parametrizarlo pues para marcar reglas de que determinado artículo pues sí pueda venderse, no pueda vender. Y como veis, también vamos a marcar de qué manera se defina el lote. Si yo recepciono esta mercancía, pues puedo marcar que sea el usuario el que teclee directamente el código de lote o que este lote adopte su valor para que sea el mismo que el lote del proveedor que he registrado, o puedo utilizar un contador para que de forma automática cada categoría de artículo utilice su propio código de lote. Entonces, como veis, a la hora de hablar de trazabilidad, ya en la entrada de los stocks, estoy marcando unas normas de gestión que, junto con el resto de contenidos que hemos estado viendo hasta ahora, me permite, desde una consulta, en tiempo real, ver el stock que tengo, en qué estado tengo, dónde lo tengo, y estamos hablando únicamente de traza. Más interesante aún nos va a resultar hablar de genealogías del lote. La genealogía, que es a la que llama puramente trazabilidad, SAGE X3, pues nos va a permitir pues dar respuesta, pues, por ejemplo, a situaciones en las que nosotros pues recibamos una queja o se nos informe de algún problema con alguna de nuestras entregas a clientes y nosotros tenemos que, bueno, pues detectar qué artículo, qué lote concreto se ha entregado, con qué mercancía se ha fabricado ese artículo, esa mercancía, a qué proveedor se ha comprado. Entonces, toda esa traza es sencillísima de localizar. Entonces, si partimos, por ejemplo, pues del caso que os decía
que nosotros pues vamos a partir de una entrega, para este ejemplo. Entonces, si yo voy a mirar, me da, por ejemplo, un cliente o me informa que ha habido un problema con alguna de las entregas, pues puedo consultar de la lista de entregas pues por el artículo que nos haya dado problemas. Este artículo nos indica el cliente que le ha dado problemas, entonces pues directamente podemos filtrar para ir buscando. De los resultados, pues bueno, aquí como obviamente lo teníamos preparado, tenemos una entrega, podríamos revisar cuál es en concreto la entrega que se ha efectuado y desde aquí, como os decía, pues podemos acceder tanto al propio pedido como a la entrega concreta. Entonces, ¿para qué me sirve a mí esto? Bueno, pues yo directamente partiendo de esa información, tengo en SAG X3 la información de la entrega, yo tengo el detalle del artículo o los artículos que se le han entregado, y luego en el caso de, como veis aquí, se le hayan entregado varios lotes, la información de los lotes que han constituido esta entrega. Entonces, ¿para qué me sirve a mí esto? Bueno, pues yo ya directamente sé el lote con el que se le ha hecho la entrega al cliente. Bien, pero si yo necesito saber este lote, pues cuándo se ha fabricado, qué materiales ha empleado, etcétera, etcétera, cuento directamente con una consulta estándar, una consulta de trazabilidad, que me permitiría, pues, para el ejemplo que nosotros estamos tratando, pues, si yo quiero buscar la información, si recordáis, hemos revisado los lotes con los que se configuró esta entrega, podríamos mirar toda la traza de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que me permite a mí esta consulta? Bueno, acabamos de recibir un aviso de modificación de artículo. ¿Qué es lo que me permite a mí esta consulta? Pues bueno, yo puedo filtrar por todo tipo de asientos, es decir, de este lote, revisar la traza únicamente, por ejemplo, de órdenes de fabricación, de facturas, lo que necesitemos. Pero si yo quiero ver la traza completa, al visualizar la selección, el sistema lo que me muestra es, en este caso, este producto terminado, si os fijáis, se han fabricado estas unidades y se han fabricado estas unidades con este lote haciendo uso del escandallo que vemos a continuación. Si nos fijamos, en este caso, omeparazoles, carosas, almidón, acondicionamientos, excipientes, etc. Si revisamos uno de ellos, uno de los artículos que se ha fabricado, ya desde la entrega viajamos al producto terminado, desde aquí viajamos a su escandallo y de cada uno de ellos podemos acceder a el análisis de calidad. Como veis, bueno, pues hay un negativo y un positivo al haberle reducido el stock que estaba en cuarentena, de lo pasado apto, y tenemos acceso también a la recepción del proveedor con el código y descripción del proveedor, que como todas las consultas que os estamos mostrando de este sistema, nosotros directamente podemos acceder desde cualquiera de estos puntos al asiento del que estamos hablando. Si aquí estamos hablando del control de calidad que atravesó este principio activo, pues desde aquí nosotros podemos acudir a ese control de calidad y revisar, como veis, cuál es el lote, sus referencias, si se utilizó una ficha, y luego específico o propio de SAG X3, que yo en cualquier caso, aparte de acudir a la información, voy a tener siempre acceso a cuál es el usuario que registró esta solicitud y cuál es el usuario que modificó en última ocasión esta solicitud. Luego entraremos más en detalle con bueno, todo lo que tiene que ver con estas solicitudes de análisis, pero como veis, y volviendo al punto del que partíamos, SAG X3 nos va a permitir siempre contar con un detalle exacto tanto de cada uno de los lotes que estemos utilizando, o sea, su trazabilidad, como de la genealogía de este lote, desde que se ha registrado en stock hasta que ha salido o que permanece en alguno de nuestros almacenes, ¿vale? Solamente comentaros que el sistema, aparte de esta acción de lotes, sublotes, obviamente, bueno, también nos ofrece la posibilidad de serializar nuestros artículos. Entonces, comentaros, algunos de nuestros clientes, como sabéis, ahora en 2019 vamos a tener que afrontar un nuevo cambio normativo en el que vamos a tener que hacer uso de determinados códigos. Entonces, algunos de nuestros clientes, adelantándose a esta normativa,
han contratado pues, directamente aplicaciones específicas, nosotros en X3 ya contamos de forma estándar con esta gestión de códigos de serie y, bueno, pues a medio plazo vamos a ofrecer posiblemente este vertical o esta especificidad para que nuestros clientes puedan, sin salir de X3, llevar a cabo esta gestión de códigos facilitados por la Unión Europea. ¿De acuerdo? Entonces, si me permitís, vamos a volver o vamos a centrarnos en el concepto de cómo nos va a permitir el sistema mantener un nivel constante de calidad del producto. ¿Vale? Hemos tratado el caso de, bueno, de una mercancía que pudiera tener que retirarse o que tuviéramos que seguir el hilo de un lote que haya sido entregado. Hemos hablado también de qué manera el sistema lleva a cabo la gestión de caducidades y reanálisis y muy interesante también para nuestro sector es que X3 trata de forma independiente lo que son los estados de calidad que podemos aplicar a un lote de su fecha de caducidad o fecha de reanálisis. ¿Por qué digo que esto es interesante? Porque, a ver, los artículos, cada uno de los lotes que tengamos en stock van a tener una fecha en la que van a caducar o en la que se va a marcar como necesario este reanálisis, ¿de acuerdo? Pero, pues sabéis que en el sector farmacéutico, por ejemplo, es típico el decir, bueno, yo sé que este producto tiene un periodo de vida a lo mejor de 4 años, o pasados los 4 años, puedo reanalizarlo y prolongar su vida 1 año o 2 años más, ¿vale? Entonces, claro, la decisión va a ser de laboratorio. No queremos que el sistema automáticamente, pasada determinada fecha, vaya a cambiar el estado del producto, ¿vale? Pero claro, por supuesto, sí que tenemos que contar con la posibilidad de automatizarlo si así lo queremos. Es decir, yo puedo, pues, de forma manual, pues, semanalmente, diariamente, o automatizar también este proceso. Yo puedo hacer uso de funciones estándar con las que el sistema ya viene provisto, en las que yo pueda cambiar el estado de lotes caducados o de lotes que han pasado su fecha de recontrol. ¿Vale? Entonces, pues, por lo que nosotros hemos visto, es, pues bueno, pues con cierta frecuencia nos podemos encontrar con que, bueno, nosotros queremos aquella mercancía, por ejemplo, que ha pasado de una fecha de caducidad, no lo voy a pasar directamente a cuarentena, sino que a lo mejor quiero crear un subestado de cuarentena por caducidad, por ejemplo. Nuevos clientes para los que estamos trabajando lo trata así. O en el caso del reanálisis, pues quiero que sea caducado, que en cambio cuando pase la caducidad, o sea, pase a estado Q, pero que cuando pase la fecha de caducidad lo marquemos a un estado rechazado. Entonces, bueno, desde estas funciones nosotros podemos directamente llevar a cabo estos cambios, ¿vale?, de forma masiva sobre nuestros lotes. Obviamente os podéis imaginar, en tiempo real también pues contamos pues, con 1000 consultas, pues, por ejemplo, para detectar stocks caducados que tengamos en el sistema, pues en tiempo real pues podemos filtrar por filtros o por referencias. Si yo quiero revisar pues caducidades, fechas límites de uso o recontrol a determinada fecha y con determinado margen, pues yo puedo para cada una de mis plantas pues, directamente acudir bueno, a esta información. Pues, en este sentido, ya no solo que contemos con la traza, sino la gestión de estas fechas y de cómo afectan a nuestros lotes, pues se simplifica enormemente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, os comentaba antes, y también, bueno, pues por cerrar un poco todo el flujo de trabajo del que estamos hablando, este círculo, os comentaba antes la cuestión de las COAs o de las solicitudes de análisis. Entonces, a este respecto, el sistema ya hemos visto que permite automatizar el que se generen determinadas solicitudes de análisis para que nuestro laboratorio los trate. A mí me gustaría mostraros la estructura de esta función porque pensamos que, bueno, se adecua, es muy práctica, se adecua mucho a las necesidades que tenemos en nuestros departamentos de laboratorio, ¿vale? Os comenté, las solicitudes de análisis pueden generarse automáticamente por el sistema. Hablamos de cuando recepcionamos o cuando fabricamos un producto que directamente en el momento que se fabrica quede en cuarentena hasta que el laboratorio lo analice. Pero luego, obviamente, de forma manual podemos generar las solicitudes de análisis que dirección técnica requiera
pues porque quiera llevar a cabo determinados muestreos o por la razón que sea. Esta pantalla de control de calidad, os decía, nos parece muy útil, o nos parece una herramienta muy práctica para nuestros departamentos de laboratorio, porque como veis, en todo caso, me va a mostrar las solicitudes de análisis de las que yo tengo pendiente la respuesta. Entonces, la ventaja, aparte de por consulta, siempre podremos acceder a las fichas que ya han sido tratadas y que desde esta misma pantalla, de hecho, contamos con el histórico de las solicitudes que han sido ya revisadas por laboratorio. Yo aquí tengo, golpe de vista, todas las solicitudes de análisis a las que tengo que dar respuesta. Entonces, en este ejemplo que os muestro, bueno, este artículo ha sido fabricado, aquí tengo la declaración de producción del mismo, tengo la fecha en la que, bueno, está marcado el fin para este análisis y, como veis, toda la característica del lote, su código, sus referencias, etc. A la hora de ejecutar el análisis, cuando llevo a cabo el registro del mismo, pues bueno, tenemos clientes que hacen uso, sabéis que todas estas pantallas nos van a permitir adjuntar cualquier documento, entonces, obviamente, pero no solo para solicitudes de análisis, todo documento de X3 va a permitir que adjuntemos, que incluyamos comentarios, etcétera, pero en la solicitud de análisis, además, contamos con la posibilidad de hacer uso de lo que llamamos fichas de calidad, ¿vale? Las fichas de calidad pueden prepararse o pueden parametrizarse para que todas las categorías, todos los artículos de una misma categoría tengan que ser analizados haciendo uso de determinada ficha. Pues un ejemplo que podamos conocer en cuanto a envases, en cuanto a la inspección visual que se hace de un envase y que sea una sencilla ficha en cuanto a las características del envase, que no venga roto, que si lo pesamos, en fin. Entonces podríamos saber todos los envases tengan que hacer uso en laboratorio de esta ficha. Si no nos cuadra el hacerlo a nivel de categoría de artículo, puede que requiramos marcarlo para un artículo concreto. Entonces, AGX3 nos va a permitir enlazar pues, que para un artículo, de hecho, es posible hacerlo para cada una de las plantas de nuestras sociedades, que en mi planta este artículo tenga que pasar, la prueba de laboratorio viene definida por esta ficha de calidad. Entonces, por lo tanto, tendríamos no solo por tipo de artículo, sino para un artículo concreto. Y además, incluso, en el caso de, también hablamos de ejemplos que hemos vivido, si nosotros hay un artículo al que con determinado análisis realmente podríamos marcarlo como apto, pero contamos con el caso de que uno de nuestros proveedores ya hemos tenido mala experiencia con él o por la razón que sea, necesitamos hacer un examen diferente, es posible enlazar la ficha de calidad a un proveedor concreto de un artículo concreto, ¿vale? De forma que, volviendo a la pantalla que os estaba mostrando, cuando yo voy a realizar el análisis sobre este artículo, yo a la hora de completar los valores, la ficha que a mí me muestre esa GX3 va a depender de que se haya enlazado a un nivel o a otro. Entonces, como veis, estas fichas nos permiten, aquí os estoy mostrando, bueno, pues una más o menos estándar bueno, de uno de nuestros, de nuestra experiencia previa, digamos, que hemos estado viendo, pues por ejemplo, a la hora de revisar la alcalinidad de un compuesto, a la hora de revisar por la presencia de metales pesados, de sustancias oxidativas. Estas fichas en X3 nos permiten o bien incluir directamente un valor, entonces podríamos marcar que la presencia de nitratos pues, que sea menor o que sea mayor a valores para que el examen se considere como apto, de forma que si el resultado del análisis sale de esos márgenes, el sistema ya nos avise que la respuesta es no estándar, nosotros podemos hacer uso, pues por ejemplo, de valores cerrados de una lista, pues que yo pueda decir el resultado esperado del análisis, pues que sea el que sea, o que yo directamente pueda teclear en este mismo campo el color de la solución, ¿vale? Que de nuevo podemos llevar a cabo un control de si la respuesta es o no estándar. Pensar que en este tipo de fichas podemos hacer uso también de casillas de verificación, vamos, de valores sí o no, podemos también incluir pequeños campos de texto y el sistema nos va a permitir que cuando nosotros registramos la información en la ficha, si la información que estamos completando no está dentro de los valores que hemos admitido, pues a lo mejor que el sistema
lance pues, un mensaje de aviso o que directamente impida que este lote sea pasado a apto hasta que no se vuelva a pasar un análisis, ¿vale? Otra funcionalidad que también os suele resultar muy útil es el caso de las fichas enlazadas. Pensad que un análisis que es bastante habitual cuando compramos materias primas, que es la evaluación del grado de concentración o de la pureza de esta materia que estamos adquiriendo, pues a lo mejor un principio activo hemos marcado que deba cubrir, pues qué sé yo, un 80% de grado de pureza. Si nosotros pasamos o aplicamos las pruebas de laboratorio pertinentes, igual obtenemos un grado de pureza del 75%. Pero a lo mejor es que ese artículo en concreto, por determinadas propiedades organolépticas que pueden otorgar mayor valor a nuestro proceso productivo, pues igual lo que queremos es, bueno, si no alcanza el valor que requerimos de grado de pureza, lo que quiero es aplicarle una segunda prueba, es decir, podríamos enlazar a una segunda ficha de calidad para evaluar pues, determinadas particularidades o propiedades del compuesto que a lo mejor sí me permitan que si no llego a ese grado de concentración, pero si cubro estas otras características, pues bueno, sí me interese pasarlo a apto. Pero, como veis, el sistema me permite, pues, para todos los flujos de entrada de stock, marcar estados, generación de solicitudes de análisis, y estas solicitudes pueden exigir el que se cubra pues una o varias fichas en función de lo que queramos marcar, ¿vale? Obviamente el sistema, pues bueno, todos estos o todas estas pantallas, todos estos resultados nos va a permitir llevar a cabo su impresión. SAG X3 provee pues, de determinados formatos estándar. Aquí estoy filtrando por el artículo que estábamos viendo. Entonces, simplemente os voy a mostrar, desde aquí podríamos imprimir la ficha correspondiente a este análisis, ¿vale? Como os decía, tenemos varios ejemplos. Entonces, para este concreto, si os fijáis, el sistema está ahora mismo preparando pues, el PDF en el que va a volcar la información de esta solicitud de análisis. Entonces, el documento, voy a mostraroslo. El documento me va a mostrar la información que se evaluó en esta ficha, ¿de acuerdo? Pero esta ficha o esta impresión no tiene por qué ceñirse a este formato. A ver, es importante que sepáis que aparte de la COA en sí, como hemos visto, es adaptable a cada cliente o país o cada sector, etcétera. Aquí SAG X3, a la hora de elaborar el documento, a la hora de confeccionar este PDF, está haciendo uso de una tecnología de Crystal Repos que nos va a permitir, por una parte, bueno, el que se pueda modificar dentro de un proyecto, que podamos confeccionar el diseño que cada uno de vosotros podáis requerir, pero vamos, que incluso si contáis con personal que esté formado en esta tecnología, pues directamente podéis adaptarla a vuestras necesidades, ¿de acuerdo? Entonces, por no alargar más el contenido del webinar, sí me gustaría volver un poco bueno, al índice que os mostraba al principio de esta sesión. Como veis, lo que pretendíamos mostraros, que eran los 3 puntos de los que partíamos, era de qué manera esta herramienta, nosotros ser una empresa consultora que trabajamos con diferentes tecnologías, ¿por qué nosotros solemos recomendar o solemos aconsejar esta tecnología frente a otras dentro de vuestro sector? Pues porque la gestión de la demanda de los clientes que os comentaba queda absolutamente cubierta, porque de cara a las normativas de calidad, el apartado de genealogía es que encaja al 100% con las necesidades que tenemos, por la posibilidad de marcar esas auditorías sobre nuestros datos y porque es una herramienta que, a nuestro juicio, permite que se mantenga ese nivel constante de calidad, que tengamos siempre control sobre las analíticas que se deben realizar, que éstas queden registradas en el sistema y que éstas bloqueen estados de destino. Lo que vamos a impedir que se pueda entregar mercancía que esté caducada o que no haya pasado por la analítica correspondiente y, por supuesto, pues permitiéndonos el informe de genealogía o trazabilidad que os mostraba antes, el detectar o el seguir la pista de un lote
pues, desde el último punto que podría ser la entrega a nuestro cliente hasta el inicial, que podría ser la adquisición de las materias primas a los proveedores de estos elementos del escandallo.